Esto es El Lince, un ojo sobre el mundo. Esto es muy artesanal, casi pirata. Escúchenlo ahora porque no sabemos si podrán volver a hacerlo en el futuro. El jacobino ha dado lugar a un partido político que es Izquierda Española. Y esto ha generado un revuelo en las redes considerable. Tenemos a muchas críticas que han aparecido por Twitter de gente de la izquierda más considerada a sí misma como izquierda de la de verdad, de la buena, que los han acusado de ser un subterfugio enésimo de la derecha. Es decir, que el jacobino Izquierda Española y su representante Guillermo del Valle vendrían a ser como la nueva versión de lo que fue UPyD primero, Ciudadanos después, con la escasa diferencia de que esto se llama izquierda, que no pretende ser del centro, etcétera. Es decir, que para un sector de la izquierda más, no sé cómo llamarla, podemita, esto sería un artefacto todavía más diabólico, porque pretendería entrar en el espacio de la izquierda directamente. No vendría a ser la típica alternativa de derechas que se presenta como neutra o como de centro, sino directamente como de izquierdas. Ha habido una aluvión de críticas a Izquierda Española o de, bueno, en realidad estas críticas han sido demasiado superficiales como para ser consideradas críticas contundentes, que por lo general han ido en el sentido de que Guillermo del Valle aparece mucho en medios de derechas, es mimado por los periodistas de derechas. Cuando hablamos de derechas nos referimos aquí a la derecha, a la derechona, madrileña, etcétera. Y que ahí viene el primer problema de estas críticas. Es que parece que Guillermo del Valle es adorado por la derecha cuando está permanentemente atacando a las derechas nacionalistas catalana o vasca. Pero para todas estas críticas que vienen del podemismo o de otros islotes de lo que quede a la izquierda del PSOE, pues criticar a los nacionalistas, a Puigdemont o al PNV, no es criticar a la derecha, porque si no nos dirían que Guillermo del Valle nunca critica a la derecha. Este es un primer problema que hay que plantearse. Pero hay muchos otros. Sobre todo es que la irrupción de Izquierda Española como partido, pues también está generando muchas reacciones de simpatía, un poco inesperadas algunas. No solo gente que es verdad que ya estuvieron en UPyD y en Ciudadanos, o en uno de los dos por lo menos, como pues Félix Ovejero o nuestro amigo Gorka Maneiro, o otras más personalidades que han dado muestras de simpatía, sino también personas que han estado inequívocamente ligadas a la izquierda, como Juan Francisco Martín Seco, que aparece que presenta el libro de Guillermo del Valle, La izquierda traicionada, o Ana Iris Simón, Azahara Palomeque, son personalidades que están dando su apoyo, por lo menos saliendo en defensa de Izquierda Española frente a los ataques que está recibiendo. Así que esto de momento está pareciendo ser otra cosa, o por lo menos viniendo a rellenar un espacio distinto del que aspiraron a rellenar Ciudadanos o UPyD, que aspiraban desde el principio a ser formaciones de centro. Esto por el nombre Izquierda Española, como por el nombre también de la publicación de la que vienen, que es El Jacobino, está inequívocamente disputando un espacio sociológico en la izquierda. Cosa número uno. Ciudadanos no nació con una intención tan clara como la que estás comentando respecto a este partido. Ya, para empezar, Ciudadanos nació en un contexto muy concreto, que es en Cataluña, y luego se convirtió en otra cosa, o sea, hubo una transformación. Ciudadanos fue más coherente. El problema de Ciudadanos fue que fue cambiando de ideología según las encuestas y según
bueno, las tendencias sociales, ¿no? Lo que ellos captaban de las tendencias sociales, y ahí, bueno, de ahí el fracaso. Pero quiero decir que este partido, este nuevo partido, sale con una idea muy clara. Cuando estábamos hablando de este tema de hasta qué punto este partido va a conseguir algo, pues yo creo que está muy relacionado probablemente con, como siempre en España, con que los medios de comunicación también les den un apoyo claro y concreto. Es decir, que ahora mismo vemos que este partido está siendo cortejado, como decías tú, por utilizar tu expresión, por medios de derecha. Entonces, yo creo que va a depender de eso, simplemente. Si en un momento dado los grandes medios de comunicación, como puedan ser La Sexta, ¿no?, que es el que más mueve la política, ¿no?, a nivel popular, vamos a decir, en los hogares españoles, como puedan ser también medios de comunicación, radio, etcétera, le den un eco porque consideren que eso va a beneficiarles de alguna manera, porque al fin y al cabo siempre es lo mismo, ¿no? Ya pasó con Podemos, porque precisamente estabas hablando de que la gente de Podemos estaba criticando este partido. Bueno, pues es que ha sido exactamente lo mismo con Podemos. A Podemos le dieron voz porque consideraron que era una manera de menguar la capacidad del PSOE a obtener una mayoría absoluta. Cosa que al Partido Popular le cuesta muchísimo más con su derecha más a la extrema, con Vox, ¿no? Pues le cuesta mucho más justificar ante una audiencia grande, ¿no? Entonces, en este sentido, yo creo que las posibilidades que tiene este partido están ahí. Es decir, que si en un momento dado La Sexta, Antena 3 y otros medios independientes, vamos a decir, independientes en sentido de que no son públicos, ¿no?, privados, medios privados, deciden darle voz, conseguirá algo, pero va a ser probablemente porque hay una motivación detrás, ¿no? Eso es seguro que hay un oportunismo de ese tipo en darle voz a alguien que está pues metiéndole el dedo en el ojo de una manera o de otra, y por las razones que sean, a la actual coalición de gobierno o todavía más a la gente de Podemos, y acusándolos además de un delito de lesa patria, porque eso es una de las críticas fundamentales. Aunque, claro, Izquierda Española, que no se considera nacionalista de ningún tipo porque defienden digamos, una idea de nación que es política y que por lo tanto no es lo que entendemos coloquialmente por nacionalismo, sino más bien sería una forma de republicanismo, aunque desde luego en la cuestión de la monarquía yo no los he oído meterse, por lo menos de momento. Sin embargo, se llaman Izquierda Española, es decir, que un mínimo de España como marco general, de fondo, de representación de la soberanía, sí que lo tienen. Y entonces, claro, se convierte en algo muy jugoso para los medios de derecha, los que puedan seguir alimentando su principal arma de ataque contra la izquierda. Es decir, la misma que utilizó ya pues el franquismo desde el principio. Es decir, la izquierda no es española, aquí venimos nosotros a defender a España porque la izquierda lo que es la anti-España, ¿no? Yo creo que la propia derecha española no tiene grandes ganas ni argumentos para defender a España. Sin embargo, esto de tener a alguien de izquierdas que sí que tiene unos cuantos argumentos y tiene argumentos muy sólidos, Guillermo del Valle, pueda atacar a la izquierda como una especie de traicionera a los intereses del país o del pueblo español, pues yo creo que, claro, para ellos es muy suculento, porque lo que ellos no pueden decir, pues tienen a alguien de izquierdas que lo dice. Que esto se ha utilizado como arma arrojadiza desde esa izquierda que se ve criticada, decir, no, pues mira, si te entrevista Carlos Alsina en Onda Cero, por algo será que te dan voz ahí. Y todo esto, pues en realidad es bastante superficial, porque primero, a Guillermo del Valle nadie impide a Pablo Iglesias en La Base o a Monedero en su programa o a quien sea invitar a Guillermo del Valle para confrontar ideas con él allí. Entonces yo no sé qué estarán pensando para no invitarle, pero yo por lo menos he visto tweets de Guillermo del Valle en los que solicita ser invitado a estos programas a hablar. Entonces, en el momento de que no le están invitando, pues le están criticando de una cosa que son ellos los que la están haciendo. ¿Por qué aparecen medios de derechas? Pues porque tú, que tienes medios de izquierda, no le estás permitiendo salir en los tuyos. tuyos. Yo supongo que llegará el momento en el que lo harán. Quiero decir que igual de momento están un poco intentando medir el fenómeno, ver hasta qué punto no se convierte en una anécdota temporal, ¿no? Es decir, que
Vete tú a saber. Yo quiero decir, yo creo lo que para mí está bastante claro que una persona como esta, que bueno, ha escrito un libro y que se supone que tiene una cultura política y que sabe un poco de lo que habla, si no le dan un poquito de bola los medios, ya sean de derechas o de izquierdas, no verá a ningún lado. Recuerda que Pablo Iglesias, cuando empezó en uno de estos programas del Toro digital o como se llame, ¿no? Sí, Intereconomía. Intereconomía, y iba a todos este tipo de debates y fue la estrategia que le funcionó bastante bien, fue una estrategia que le funcionó. Es decir, que a partir de dar bola y de dar pie y de que se le oyese y de que la gente viese que tenía un discurso, ya lo empezaron a llamar a medios más importantes. Es cierto que este señor directamente de la noche a la mañana sale en un programa como de máxima audiencia, como puede ser en Onda Cero, el programa de Carlos Alsina. La COPE también, por lo visto han hecho una buena entrevista en la COPE. Es decir que, bueno, sí, yo creo que están tanteando, que incluso los medios están tanteando, porque los medios tampoco son tontos. Es decir, que a partir del momento dado en que una figura de audiencia también crea un poquito de polémica, como supo hacer Pablo Iglesias en su momento, pues le van a dar bola. Si este tipo no genera ningún tipo de interés en general, y yo me temo, no sé, no quiero ser profeta, no es mi intención profetizar, pero a mí me da la impresión de que va a ser un fenómeno un poquito temporal, a no ser que realmente vean un interés. Pero ya de entrada, ¿cómo vas a disputar tú el liderazgo a un personaje como Pedro Sánchez, ¿no? Es decir, Pedro Sánchez, que es el Maquiavelo de la política española. Es decir, es imposible, o es muy difícil, ¿no?, quitarle protagonismo, ¿no? Bueno, pero puedes hacerle presión. Es decir, porque yo creo que esto es un poco el principio, lo que intenta, y a lo mejor no está aspirando, no tiene en mente ganar unas elecciones y convertirse en el partido más votado de España, sino pues hacer logros como pues los que ha tenido Podemos o Sumar, obligar al PSOE a escorarse hacia ciertas coordenadas para determinar sus políticas, poniendo pues como condición para darle sus votos o lo que sea. Yo creo que esto puede ser la aspiración inicial y obligar a toda la izquierda a cuadrarse un poquito y a no irse tanto, a que no se le vaya tanto la pinza con el nacionalismo, porque es verdad que lo que está señalando es un problema real. Es decir, las veleidades de la izquierda española, sobre todo de la podemita, con los nacionalismos catalán y vasco, a los que les perdona todo tipo de excesos reaccionarios, sí, incluso racistas y xenófobos. Pero por interés, quiero decir, no es que se le vaya la pinza porque tenga un clic o porque tenga una tendencia nacionalista el Partido Socialista. Yo no lo creo así. Quiero decir, nacionalista es regionalista, ¿no?, como se entendería en España. Es decir, no creo que es que tengan, simplemente es porque, bueno, pues que para sumar tienen que hacer concesiones, quiero decir, no les queda otra. Que luego las concesiones se vendan de una manera o de otra desde la prensa española de derechas, evidentemente es es el enésimo fin del mundo, evidentemente, y después desde otros medios pues más de izquierda, pues están un poco moderando el discurso. Bueno, pues se les está concediendo esto, pero no se les está concediendo esto otro, ¿no? Pues quizás el tema de los indultos es una manera de solucionar el problema de la papeleta, que de hecho nos montó el Partido Popular, ¿no? Porque todo aquel follón que montaron, quiero decir, fue la derecha quien montó. Es decir, ellos crearon el problema y el PSOE está intentando solucionarlo. Eso es una manera de verlo. Entonces, ¿cómo lo solucionas? Pues lo solucionas haciendo una serie de cesiones y, por otra parte, también intentando no excederse con esas cesiones. Ahora, el problema es el de siempre, es que lo han hecho en este momento determinado, es decir, cuando necesitaban los votos. No podían haber negociado antes conociendo los resultados de antemano, conociendo las estadísticas, como mínimo las proyecciones de voto. Entonces, yo creo que el problema está un poquito ahí. Yo no creo que el Partido Socialista tenga más o menos simpatía. Lo que sí que tiene es un interés electoral. Es decir, que la izquierda española, sin País Vasco, sin Cataluña, te diría, es que España es un donut, esto lo tenemos claro, ¿no? Quiero decir que España está prácticamente todo el centro, todo lo más castizo de España está desertificado. Solamente nos quedan estas regiones de playa, ¿no? Entonces tenemos, pues bueno, en Cataluña hay mucha gente que vota a la izquierda y evidentemente hay que contar con ellos. Y esa gente que vota a la izquierda en Cataluña, aunque no sea nacionalista, tiene que lidiar con el nacionalismo. Por lo tanto, tiene que haber, de alguna manera, una comunicación fluida
con esta gente. Es que si no, no hay manera de gobernar. Sí, claro, pero la cuestión no es tanto que se hayan entendido con motivos electorales, porque esto incluso pues también lo hizo el PP cuando gobernó con la ayuda de Convergencia y que Aznar hablaba catalán en la intimidad, todo esto, es decir, al final entenderse para tener un apoyo y poder formar un gobierno no es, yo creo, la cuestión central. Por ejemplo, en esto de que haya salido este partido, Izquierda Española, creo que lo principal es que la izquierda, incluso muy lejos de periodos electorales, sobre todo la izquierda que hay a la izquierda del PSOE, en general es completamente acrítica con estos nacionalismos regionales, que son el catalán, el vasco o los demás que puedan aparecer. Jamás se plantan cara a lo que puedan tener de reaccionarios, que desde luego es mucho. ¿Por qué? Pues por un planteamiento oportunista, a lo mejor, de que bueno, son enemigos de mis enemigos, o no sé muy bien por qué. Yo creo que también hay razones históricas. Sí, hay razones históricas que son pues simplemente el franquismo. Es decir, el franquismo se adueñó de la idea de España, y además por la fuerza. Es decir, que mató a mucha gente para poder adueñarse no ya de la idea, sino del objeto España. Es decir, el territorio nacional, España, en lo más material, que es el propio país, la población, el territorio, se lo adueñó el franquismo y con él, por supuesto, todos sus símbolos. Entonces, la izquierda está un poco todavía pues con la nariz en el suelo del ring, sin saber un poco cómo hacer frente a aquello. No puede... La izquierda no se ve un poco impedida a retomar la idea de España, pero no tanto por mala fe o porque sea antipatriótica o lo que sea, porque la izquierda es que tampoco... La izquierda tiene que ser universalista. Es decir, en esto tiene razón Guillermo del Valle, ¿no? Pero también porque violentamente se le ha quitado. Es decir, las palabras de Luis Cernuda de pensar tu nombre ahora envenena mis sueños no son casualidad, no tienen significado, y tu nombre se está refiriendo a España. ¿Por qué no podemos decir España en la izquierda? No podemos, pues porque nos lo quitaron de la boca. Es decir, entonces hay un problema serio con eso que tiene, y yo creo que va por ahí, y este es el problema que está atacando Guillermo del Valle, y es ahí donde lo veo muy bienvenido esta iniciativa. Yo creo que es también, cuando hablábamos de que hay un problema histórico, hay parte de problema histórico, pero también yo creo que hay mucho de relato. Y ese es el problema de siempre, ¿no? Que el relato acaba muchas veces ganando sobre lo que es incluso la realidad, ¿no? Es decir, es como cómo nos explican la historia, ¿no? Y cómo nos la compramos y cómo nos la creemos, ¿no? Es decir, que cuando se habla precisamente, estábamos hablando, ¿no? Pero claro, ha habido el franquismo y que se ha apropiado de esta idea de España, lo que es completamente cierto, como si el catalanismo se ha apropiado también de un relato opuesto, cuando en realidad no es así. Cuando en realidad, cuando miramos un poco la burguesía catalana, ha sido tan franquista como la que más, como la castellana, como la de cualquiera, porque le ha interesado en un momento dado, porque estaba en un régimen y evidentemente pues toda esta clase burguesa catalana sabe adaptarse como buen burgués, ¿no? Es decir, que para eso están, para adaptarse a las circunstancias. Oyendo esto, para poder conocer un poco mejor esta iniciativa de Izquierda Española, vi la presentación del libro de Guillermo del Valle en Barcelona, y intervenía Félix Ovejero, y contó algo que tampoco tiene desperdicio, algo que él sabía, que en las memorias de Pascual Maragall contaba que su familia había recibido la entrada de las tropas franquistas con aplausos en Barcelona en enero del 39. Es sorprendente, ya que estamos hablando incluso de la izquierda, no estamos hablando del nacionalismo recalcitrante, sino realmente en este caso sería incluso la izquierda catalana, o lo que luego ha sido la izquierda catalana, vamos a decir el socialismo catalán. Entonces, yo creo que está el problema del relato. ¿Y cómo enfocar el relato? Es que es muy complicado, porque aquí entramos ya en lo que se llama la batalla cultural, ¿no? Y cuando entramos en la batalla cultural, pues cada uno tiene sus frentes. La derecha tiene sus frentes y la izquierda tiene sus frentes. Es decir, que también la izquierda sabe enfocar las cosas de una manera determinada. Y actualmente, y es lo que discutíamos con anterioridad, actualmente, ¿qué pasa? Que la izquierda, ya no diría... Es que yo creo que hay un... No lo sé, quizás es un punto de vista que tengo yo y que quizás le doy demasiada importancia, pero yo creo que hay una internacionalización
de la política y de las causas políticas, ¿no? Cuando vemos que hoy en día la izquierda, tanto por ejemplo en Francia, como puede ser en España, como puede ser en Estados Unidos, como prácticamente en todos los países occidentales, y no solo, se apropian de una serie de ideas porque esas ideas les dan un rédito y porque pertenecen a sus propios frentes. Y cuando estamos hablando del nacionalismo catalán, cuando estamos hablando del nacionalismo español, ese no es uno de los frentes de la izquierda, no lo es. La izquierda tiene otros frentes como puede ser hoy en día, nos puede gustar más o menos, pero es el comunitarismo, por ejemplo. Y es un discurso que funciona. Te puede causar más o menos repelús o simpatía o lo que quieras, pero es un discurso que funciona. Es decir, que hoy tenemos la izquierda española se apropia, por ejemplo, del tema del colectivo transexual, del colectivo de los inmigrantes, del colectivo de las mujeres. Bueno, de las mujeres lo tienen un poquito más difícil porque hay, evidentemente, mucha mujer conservadora también, ¿no? Pero quiero decir, nos apropiamos de una serie de colectivos y al fin y al cabo, sumando, ¿no?, todos esos colectivos, llegas a obtener una mayoría. Yo es que creo que ahí lo que estás describiendo es todo el discurso en el que se ha metido la izquierda paralelamente a su merma electoral. Conforme la izquierda ha ido perdiendo votos, ha ido adoptando ese tipo de discursos y no se sabe qué viene antes, el huevo o la gallina. A lo mejor es por ponerse a defender el comunitarismo. Bueno, es también mucho decir que la izquierda defendió el comunitarismo. Pero los transexuales, todo este tipo de colectivos minoritarios, mientras poco a poco se dejaba de lado a las clases populares que no tienen ninguna peculiaridad de las que reivindicarse como minoría, aparte de la puramente económica, que esto también habría que matizarlo porque también están las mujeres, etcétera. Pero al centrarse exclusivamente en las minorías, la izquierda ha ido perdiendo votos. Y yo no sé si una cosa es causa de la otra o si la correlación es de otro tipo. Pero eso es cierto que ha ido sucediendo en todos los países, además. No en España, creo que defender causas de pequeños colectivos, de colectivos oprimidos, de cualquier tipo, sea algo que pueda obedecer en ningún caso un cálculo electoral. Es decir, no puedes, sumando a los homosexuales con los gitanos, con las mujeres, no sé qué, al final me sale que gano unas elecciones y lo que te sale es que te estrellas estrepitosamente. Eso es lo que está apareciendo. Eso es lo que está apareciendo. Y yo no creo que obedezca un cálculo. Lo que sí creo que obedece es a un elefante en la habitación, las propias pulsiones ideológicas de la izquierda. Creo que desde los años 60 hasta hoy, lo que ha ido apareciendo es cómo la izquierda se va especializando en una clase media intelectual, gente que tiene estudios universitarios, gente que desde luego pues no trabaja o no aspira a trabajar con las manos, y gente que trabaja produciendo discurso de una manera o de otra. Y conforme la izquierda se ha ido quedando especializada en este espectro sociológico, pues se ha ido optando por los temas que preocupan a esta clase social. Y estos temas no son directamente el económico, son pues todos los que vienen después. Pues me preocupa que se discrimine a la gente, me preocupa que se deteriore el planeta, me preocupa pues que no haya igualdad entre hombres y mujeres. En mi caso, es decir, todo esto deja un elefante en la habitación, que son las clases populares. Y yo ahí es donde veo que la izquierda, todos los discursos de izquierdas y todo esto que está pasando ahora mismo en medio mundo, bueno, por lo menos en Occidente, con esto que llaman, no me gusta nada esa palabra, pero los populismos de derechas, etcétera, que los llaman así, no es por casualidad, es porque consiguen seducir a esas clases populares que en ningún momento se han visto reconocidas en todos los sentidos del término por la izquierda. Sí, no, pero yo entiendo. A ver, estoy de acuerdo con el tema del populismo, ¿no? El tema del populismo, hasta qué punto el populismo de derecha se está dirigiendo a una clase que yo creo que tienes también una concepción un poco romántica de esta clase trabajadora, de esta clase obrera de la que estábamos hablando. Es que esta clase obrera ya no existe. ¿Por qué? Porque ya no hay industria. Quiero decir, la izquierda se tiene también que adaptar a la realidad. Estamos en un país de servicios, en el cual
cualquier persona 1.000 eurista o 1.500 eurista, no sé cuándo ha puesto el salario mínimo ahora mismo, pero lo están subiendo cada 2 días. Entonces, donde esté ahora mismo el salario mínimo, esa persona ya no se considera obrera, porque de hecho no lo es. Es decir, una persona que se dedica a la restauración o que se dedica a vender cosas en un supermercado, ya no es un obrero. Es que esa concepción obrera ha dejado de existir. Eso es un triunfo probablemente también del capitalismo. Quiero decir que hoy en día nadie se siente colectivo en ese sentido. Por lo tanto, tú no te puedes dirigir a una clase obrera, no te puedes dirigir a una clase, te puedes dirigir a una serie de colectivos, que es lo que está pasando, ¿no? Y yo creo que esa suma de colectivos, porque esos colectivos también pueden generar una cierta simpatía. Y pueden generar una cierta simpatía también porque han sido de alguna manera promovidos. Quiero decir que es cierto que si decimos que los transexuales, por ejemplo, es un 1% de la población española, ¿cómo puede ser que oigamos tanto hablar de esto? Pues porque se utiliza, y es un colectivo que está siendo utilizado tanto por la derecha como por la izquierda para conseguir vehicular un relato determinado. Es decir, yo voy a defenderte a ti, aunque seas un marginado. Quiero decir, es que estamos en la misma noción. Yo creo que no hay una transformación profunda. Cuando en un momento dado se está defendiendo al obrero, o se está defendiendo al transexual, o se está defendiendo al inmigrante, no hay un cambio profundo de, ¿cómo decirlo? No ya diría de mensaje, sino de fondo. No lo hay. Es exactamente lo mismo. Hoy ha dejado de existir la clase obrera y tenemos que dirigirnos a un colectivo que es diverso, porque la sociedad es así. El problema es que no ha desaparecido la clase obrera. Bueno, esto no es que me quiera poner yo ahora en plan cascarrabias, decir, no, la clase obrera no es verdad, sigue existiendo. Es obvio que Europa se ha desindustrializado y también es obvio que eso ha sido un problema, ¿eh? Es decir, que eso ha sido el fruto de la globalización, el deterioro del medio ambiente, todos estos barcos que vienen de China, etcétera. Todo esto... Esta cuestión de la deslocalización, que es la que nos ha dejado sin clase obrera. Pero con industria o sin industria, se llame clase obrera o se llamen clases populares, está claro que en Europa más de la mitad de la población no tiene estudios universitarios, más de la mitad. Y que, por ejemplo, en Francia, el partido más votado es el Frente Nacional y el predictor sociológico más seguro... el Reagrupamiento Nacional. El predictor sociológico más seguro del voto a Le Pen en Francia es el origen socioeconómico. Si eres de clase obrera, es decir, vienes de una región desindustrializada, tu nivel de renta es bajo, votarás al Reagrupamiento Nacional. Además, con un sesgo sociológico más fuerte del que llegó a tener nunca el Partido Comunista. Entonces, claramente... Las diferencias de la sociedad no se ha dividido en una serie de colectivos en un líquido perfecto, no, sigue habiendo clases, sigue habiendo una estratificación a saltos en la escala social y una gran masa mayoritaria que no tiene estudios universitarios, que a lo mejor no trabaja en la fábrica, pero a lo mejor pues vete a saber si está conduciendo un Uber o en un supermercado reponiendo o en el paro, o vete a saber que 1000 cosas que se pueden hacer sin haber ido a la universidad. Pero esa gente está claro que está teniendo, a lo mejor no dicen yo soy clase obrera, no, a lo mejor ellos no se representan en ningún momento a sí mismos porque el representamen, el significante de clase obrera ha desaparecido, pero que tienen un comportamiento electoral muy concreto y masivo. Eso está archidemostrado. Solo en el Reagrupamiento Nacional en Francia. Pasó con el Brexit, pasó con el voto a Trump y en España todavía no ha pasado. Pero puede empezar a pasar. Yo estoy completamente de acuerdo con esto. No lo pongo en duda. Quiero decir que evidentemente la sociedad sigue estratificada. ¿No? Esto no ha cambiado y yo creo que probablemente no cambiará nunca. Yo creo que podemos reducir la clase media, la podemos reducir a la nada. Es lo que está pasando ahora, ¿no? Que tenemos gente súper rica, ¿no? Cada vez más rica y cada vez con más poder adquisitivo y la gente, la clase, lo que llamábamos clase media, empieza a confundirse con gente que no tiene prácticamente recursos, que no puede, o sea, que gastan el 60% o el 70% o el 80% de su salario en el alquiler y que les llega apenas pues para comer y para el transporte y para lo que necesiten, ¿no? Entonces, yo no estoy poniendo en duda la desaparición de la estratificación social, porque eso nunca va a ser así o difícilmente.
Lo que sí que pongo en duda es que la gente se siente identificada con ello. Es decir, que tú no te puedes dirigir a una masa de obreros como se dirigía antes. Y me estás diciendo, no, pero la derecha populista sí que lo consigue, pero es que tampoco les llama obreros, ¿no? O sea, yo quiero decir... No, claro que no. Claro que evidentemente, es que es ese concepto de obrero que ha sido... porque al fin y al cabo, ¿qué quiere el capitalismo? Que la gente viva en la ilusión de que no existe esa estratificación, para que no haya una revuelta de la clase mayoritaria y que se diga, oye, pero es que esta gente está abusando de su poder y está abusando y al fin y al cabo nosotros somos la mayoría y podemos de una manera desbancarlos, ¿no? Entonces, para evitar cualquier tipo de revolución, de revuelta o de cambio del statu quo, para eso el capitalismo ha puesto en marcha una serie de herramientas por las cuales hoy en día una persona que gana prácticamente, pues mira, pues igual le vamos a dar un poquito más o va a tener un poquito más de poder adquisitivo precisamente para que se considere, deje de considerarse un obrero, deje de considerarse alguien que pertenece a una... Y esto la izquierda lo ha comprendido y ha dicho, pues vamos a dirigirnos a otro tipo de audiencias o vamos a dirigirnos a la misma, pero desde otro punto de vista. No, pero no ha habido... el problema es que se han dejado de dirigir completamente a las clases populares. Los inmigrantes son clases populares. Los transexuales es clase popular. Los transexuales, bueno, no sé. Yo supongo depende. Se bueno, supone sí, que transexual todo, sí, es también transversal, sí. Efectivamente, pero quiero decir que cuando estás hablando, también se dirigía al colectivo de las mujeres, por ejemplo, que tampoco es que sea un colectivo, evidentemente tienes mujeres pues de un poder adquisitivo alto. Sí, no, claro, y los inmigrantes de primera, de segunda generación también son clases populares, pero un poco mi temor también es que el ascenso fulgurante hasta que ya es que van a acabar gobernando en el reagrupamiento nacional en Francia se deba en gran parte al abandono que ha tenido la izquierda hacia ese electorado. Es gente, cuando yo he podido hablar con ellos, que se han sentido realmente abandonados, traicionados, excluidos del discurso. Es decir, los que se supone que tienen que ser sus élites, sus representantes en el mundo tal y como lo veían ellos, es decir, si somos o mis padres eran mineros o trabajaban en la fábrica aquí en el norte de Francia o en Lorena, tal, si trabajaban ahí y luego perdieron el trabajo y aquí nos hemos quedado, sus representantes eran pues los dirigentes del Partido Comunista o del Partido Socialista y de repente pues los que consideraban que eran sus representantes pues se movieron hacia un discurso en el que dejábamos de existir. No existíamos. Es decir, lo que existen son los inmigrantes, aun cuando todavía eran una minoría pues muy reducida dentro de la población francesa, que Francia es pues donde primero se vio aparecer todo esto, pero que ya está extendido prácticamente a todo el occidente rico, ¿no? Hablar de cuestiones de género, pero acaparar completamente el debate público sobre esas cuestiones, hablar sobre si se tiene que utilizar más lenguaje inclusivo, menos lenguaje inclusivo y hablar mucho menos de cuestiones que tengan que ver con el nivel de vida o con reindustrializar o volver a dar trabajo a toda esta gente que se ha quedado sin trabajo con esta globalización. Es decir, el primer fenómeno no ha sido el de una clase obrera que porque aspira a dejar de serlo, le ha dado la espalda a los discursos obreristas y la izquierda se ha tenido que adaptar a los nuevos tiempos. No, ha sido al revés. Ha sido la izquierda la que ha dejado de lado la situación económica de estas clases populares para decantarse hacia temas más cómodos. Temas más cómodos, porque atañen a minorías. ¿Tú crees que el tema de la transexualidad es un tema cómodo? Yo creo que es comodísimo. Es un tema nada cómodo. Yo creo que es muy cómodo. ¿Que es muy cómodo? Sí, muy cómodo, creo que es muy cómodo. Igual en San Francisco, en California, es muy cómodo, pero aquí en España es muy cómodo hablar de transexuales en un pueblo de Cuenca. No sé, yo creo que a mí no me lo parece. Yo creo que sí. A mí no me lo parece. Yo creo que es bastante cómodo para empezar porque fíjate estamos que te voy a decir una cosa. una... Decías que no querías hablar de temas rosas. Ajá. El otro día escuché un vídeo, o sea, salió un vídeo, no sé, una de estas presentadoras de Sálvame, no recuerdo cómo se llama, y que decía que ellos han sido, que el programa Salva, en un momento dado les ha interesado que desapareciese, porque eran un utensilio político, una herramienta política muy importante en este país. Y yo, bueno, lo medité un poco, porque es cierto. Es decir, que este hombre, ¿cómo se llama? Javier Vázquez. Sí. Este hombre, bueno, salía Pedro Sánchez, participó en alguna llamada telefónica en su programa, no sé si lo sabes. Y es cierto que este programa es un programa
que estaba ahí prácticamente todos los días en los salones de media España, y este hombre pues daba unos mensajes, tenía un discurso pues muy abierto precisamente en todo lo que estamos hablando ahora, ¿no? En temas de diversidad sexual, luego estaba todo el tema de la farándula y todo el tema del cotilleo y todo el tema de lo que tú quieras. Pero es cierto que había como un pequeño mensaje político que se pasaba a través de eso. Y es cierto que si España es tan progresista respecto a esos temas, los medios de comunicación alguna responsabilidad tendrán. Yo creo que España tiene una predisposición casi te diría que antropológica a la tolerancia sexual. ¿Por qué? Bueno, pues se nota en cierta precocidad que ha tenido España, por ejemplo, en darle el voto a la mujer, que se lo dio antes que Francia. Se nota en la enorme facilidad con la que se ha adoptado el matrimonio homosexual en España, porque en España es que creo recordar encuestas en las que la inmensa mayoría de los católicos estaban a favor de que los homosexuales se pudieran casar por la Iglesia en España. Es decir, ¿por la Iglesia? Sí, había... La mayoría social española no tenía ningún tipo de reparos con el matrimonio homosexual, aunque por supuesto había una caverna por ahí, como siempre, agitando los espantapájaros. Hay caverna en otros países en los que menos te los esperas. En Francia hubo mucho más, mucho más resistencia al matrimonio homosexual. Todavía sigue habiendo. Sí. Pero es que además es curioso porque este debate, cuando hablas de esto siempre en cualquier país europeo en general, ¿no? Un país aparte de Francia para arriba, ¿no? Te pones a hablar de estos temas y la gente lo primero que te dicen es muy sorprendente porque con los católicos que son España, ¿no? Pero no entienden el catolicismo bueno, es que de español. hecho yo tampoco lo entiendo mucho, ¿no? Porque es cierto que es un poco ambivalente. Por un lado tienes los grupúsculos, grandes grupúsculos más conservadores y más del mundo, yo diría, prácticamente, a nivel de catolicismo, ¿no? Como tipo el Opus Dei. No Hombre, tienes el Opus Dei, sí. Tienes claro, los legionarios de Cristo, tienes, o sea, yo no sé, hay pero una serie de... Ratzinger, ¿de dónde viene? ¿Sabes? Que viene de Alemania. Es decir, que también la gente que piensa eso es que tampoco conoce bien el conservadurismo de otros países. Sí, también es cierto, tampoco lo conozco mucho, pero yo creo que la influencia que pueda tener el Opus Dei en España hoy en día, en la educación, por ejemplo, ¿no? La educación y que lo puedan tener en otros... esto yo creo que es bastante único, ¿no? No sé, tampoco he vivido en todos los... No he vivido en muchos países, pero en Francia esto no existe, tuvieron mucha suerte que la carambola del siglo XX les hizo ganar una guerra que no tenían que haber ganado. Eso es una de las cosas con toda la... ¿Quién? El Opus Dei, no, en España. El franquismo y todo el clero, el sector del clero más reaccionario o cercano, o sea, de la estructura de la Iglesia, de alguna manera. Entonces, eso ha determinado y ha falseado mucho la imagen que los españoles tienen de sí mismos y la ha envenenado. Ha hecho que también los españoles no se sientan cómodos con su propia imagen o tengan... vean ante sí la imagen que de ellos ha querido dar el franquismo como de país casto o como del nacionalcatolicismo, que al final es la impronta que se ha quedado en todas las cabezas. Es decir, la esencia de España es el catolicismo, ¿no? La tesis de Menéndez Pelayo, que luego cogió pues a la Falange, el régimen franquista, etcétera. Todo esto, claro, nos ha dado una impresión pues falsa de lo que es el comportamiento real de la sociedad española, que con escasas décadas de atraso respecto a las de Centro Europa, enteramente explicables por la tasa de alfabetización, que en España era mucho más baja, por razones otras, pero a medida que España empezó a alfabetizarse como el resto de los países de Europa Central, pues por simple difusión de la alfabetización, es decir, que no fue ni siquiera a través de la escuela, la alfabetización comienza en Alemania a raíz de la Reforma Protestante y se va extendiendo por la geografía del continente pues a una escala pues que se puede ver en ondas, es decir, incluso hoy miras el mapa de la alfabetización en Europa y todavía se ve esas capas orográficas donde no existe analfabetismo en Alemania ni en Suecia, y conforme te alejas de ese lugar empiezas a tener índices de tasas de alfabetización un poco menores, que ya están prácticamente iguales, porque las generaciones que tienen aún algo de analfabetismo ya están casi todas extintas. Pero esa tasa de alfabetización que tardó España en alcanzar respecto a Europa, en cuanto la alcanzó, lo que se reveló ser la sociedad española alfabetizada es como la más explosiva, la más
con la más ansiosa de modernidad, la más reivindicativa y la más avanzada en muchos aspectos. Es decir, no hay que confundir el atraso en el que se vio España a mediados del siglo XIX respecto a Francia o respecto a Inglaterra o incluso respecto a Alemania, con que era de orden, pues digamos, de atraso objetivo. En Francia y en Alemania pues ya había pasado el umbral de que más de la mitad de la población sabía leer, por lo tanto, y esa es condición imprescindible, se buscaban formas políticas nuevas, la sociedad empieza a despertarse. Mientras la mayoría de la sociedad no sepa leer, no es posible pasar de la sociedad del antiguo régimen a la sociedad moderna, no se puede. Es decir, eso está establecido en todas partes, en cualquier país que se mire, ¿no? La evolución de su sociedad. ¿Cuándo se alfabetiza la sociedad española? Finales del siglo XIX es cuando empezamos a alcanzar el umbral de que el 50% de la población, por lo menos las generaciones más jóvenes, ya sabe leer y escribir. Y ahí aparece, pues es que enseguida el país se vuelve completamente explosivo. Ahí es cuando tenemos pues la Semana Trágica de Barcelona, la huelga de la canadiense, con la jornada de las 8 horas, ¿no? El primer país que legalizó la jornada de las 8 horas. Tenemos, pues luego, todo el lugar que ocupa el anarquismo, sobre todo en el campo andaluz. Es decir, vemos que de repente en Cataluña también la religión desaparece, en el campo andaluz y en Cataluña, sí. La religión desaparece, la religión se evapora, se queda vinculada a ciertas estructuras de poder y geográficamente en el norte de la península, el norte-noroeste, y se intenta defender a capa y espada. Pero el resto de la sociedad está empujando ya, y de manera pues muy, muy genuina y con muchas ganas, hacia una sociedad nueva. Yo creo que no sé, vivimos con un malditismo de la sociedad española. Creemos que es que hemos nacido ayer, que hemos nacido con la transición, un poco que le debemos eso fue el timo de Juan Carlos I, le debemos nuestros escasos rasgos de modernidad, se los debemos a Juan Carlos I, que quiso ser demócrata, y todo eso es un cuento, evidentemente. Yo creo que nos viene de muchísimo antes, y que, entre otras cosas, el propio franquismo es explicable como una histeria de las oligarquías españolas, no solo económicas con los caciques, etcétera, sino también ideológicas, frente a lo que veían que se les venía encima, un empuje y una voluntad de cambio tan firme, pues como que, bueno, como para torcerle hicieron falta 3 años de guerra civil y más de 100.000 desaparecidos, ¿no? ¿Encontráis el artículo de la izquierda pagafantas? Sí, yo leí el artículo de la izquierda pagafantas del País, que me pareció pues muy suculento por cómo trataba el tema de la izquierda española. Había una serie de argumentos allí por los cuales pues simplemente había que considerar izquierda española como un nuevo subterfugio de la derecha, que es algo de lo que hemos estado hablando aquí en los minutos antes de que aparecieras tú desde la línea, sobre esta crítica, ¿no? De izquierda española es de derechas porque aparecen los medios de comunicación de la derecha, que bueno, ya hemos visto más o menos que pues lo superficial que es esta crítica y tal. Hemos visto también otros aspectos de izquierda española, en fin, no sé tú cómo lo ves, la aparición de este partido. A ver, es una fuente de esperanza, pero va a ser es quijotesco el partido. Es decir, es noble y condenado al fracaso. Sí, ¿tú crees? Sí, va a ser otra, en fin. ¿Qué debilidades le ves? No le veo. Estructural. Es una cuestión de que es un partido tan pequeño, no puede romper el marco estructural. Siempre sucede lo mismo. Si se habla, la derecha española tiene secuestrado el concepto de
de España, y la izquierda española en su matrimonio durante el franquismo con los nacionalismos periféricos abjuró una idea de España hasta el punto que se considera antitético ser español con ser progresista. Ciudadanos empezó así, UPyD empezó así, y siempre sucede lo mismo. Pasan por una crisis de crecimiento, se desesperan. La derecha, que tiene sus intereses y sus ideas, no es una organización malvada y perversa, es una cosa que tenemos que empezar a abandonar en España, el maniqueísmo. Claro que los acogen, igual que en los medios de izquierda se acoge a los conservadores que tienen conciencia social o que son más liberales, porque son más próximos a mí, sencillamente. Y todos creemos que nuestras ideas son las mejores. Ya está. No hay nada perverso ahí. Bueno, perverso. Evidentemente querrían tener más puntos en común con los adversarios. Hay una cuestión, y es que la derecha española sabe, es decir, ha patrimonializado la idea de España, pero también siente cierta fatiga de tener que luchar existencialmente con unos adversarios que parecen no compartir la misma idea. Es decir, incluso me atrevería a decir, aunque suene provocador, que hay cierta generosidad dentro del espacio conservador español en acoger a Guillermo del Valle y a su proyecto. Lo que no entiendo es que en España eso sea objeto de crítica, como si fueran tribus, si fuéramos tribus separadas. Claro. Que te reciba. Entonces, si un líder del Partido Popular es recibido en el país o es apreciado por los círculos progresistas, ya es despreciable y repugnante. Es que no entiendo esa actitud que hay en España, es verdaderamente lamentable. Es que no hay más, no hay que hacer tanto psicoanálisis, no hay más que lo evidente. Si hay un sector de la política española muy preocupado por ciertas cuestiones o valores y encuentra quien piensa como ellos, incluso desde la distancia ideológica en otros ámbitos, pues lo normal es que se abracen. Lo extraño sería que se recibieran a pedradas. A este juego jugó también Mitterrand cuando le reía las gracias a la extrema derecha para debilitar a los republicanos. Lo que no imaginó Mitterrand es que aquello crecería más de lo que él podría controlar, ni él ni ninguno. Esto es posible que sea así, pero recordemos otras iniciativas que llegaron a abrazar tanto, porque ¿qué sucede? El elector puede llegar en un momento dado a prestar el voto, porque a lo mejor está descontento con su partido y puede hacer un viaje ideológico porque hay un punto de enganche. Es decir, que ese riesgo es para ambas fuerzas. Y pasó con UPyD y pasó con Ciudadanos. Lo que pasa es que UPyD y Ciudadanos valoraron tanto a sus nuevos electores y a sus nuevos amigos que, como en el Palacio de la Reina de las Nieves, olvidaron su pasado. Es lo mismo que sucedió cuando el Partido Socialista se volvió hegemónico. Mucha gente que era progresista se sintió ninguneada o se sintió apartada por aquel PSOE y empezó a ir al PP. Izquierda española va a acabar teniendo mucho voto prestado de gente conservadora con un cierto aire social, porque hay un conservadurismo español más social y otro más neoliberal. Un conservador sería por ejemplo, un centrista, por ejemplo, que fuera dueño de una pyme, que tuviera cierta prudencia con la carga impositiva, que tuviera ideas vagamente liberales, que fuera, digamos, un poco escéptico con los cambios sociales, pero que conserve que es el pensamiento mayoritario sociológicamente del español centrista, que todavía le conceda al Estado un papel fundamental
en la corrección de las injusticias del capitalismo, en cierta dirección moral, y por supuesto en la cuestión del Estado, en la cuestión de la nación. Un centro izquierda, porque tampoco es que asuste mucho el partido de este hombre, que tampoco es marxista-leninista. El Partido Popular ya no es tan conservador y el PSOE ya no es tan de izquierda. Eso es propio de la sociedad contemporánea en la que estamos. Un García Paje podría votar a la izquierda española, sí, pero también podría estar cómodo en el PP, siendo el ala izquierda del PP. Entonces, no hay tanto espacio para ese capricho. No hay tanto espacio. El votante progresista español ha sido hasta ahora, quizá Pedro Sánchez lleve las cosas hasta tal extremo que el votante progresista se harte. Pero es que hay una connivencia tremenda todavía hoy entre los regionalismos y nacionalismos periféricos y la izquierda. España es un proyecto que ha sido capitalizado por el pensamiento conservador. Ha sido secuestrado. Es que no lo van a soltar. Y parece, a ver, cuando veo las elecciones vascas, la izquierda es HB, la izquierda es Bildu, no es el PSOE ni Sumar, que va a tener un escaño. Y el PSOE todopoderoso va a tener 9.